Dios le bendiga. Seguimos aquí. Yo tuve una llamada de mi hija. Seguimos hacia adelante. Hablando. Dice en el versículo 8, dice, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto habla del día del Señor cuando el Señor venga, ¿no? Pero la palabra, vamos a tomar la palabra irreprensible. La palabra irreprensible no quiere decir que sean perfectos. La palabra irreprensible lo que quiere decir es que sean hallados sin culpa. ¿Y cómo una persona puede ser hallada sin culpa? Imagínese que usted va a un juicio. Usted es acusado por algunas personas que han levantado un falso testimonio contra usted y son llevados a la corte, ¿no? Entonces, cuando está el caso, se está viendo el caso, estas personas que están hablando de usted no tienen ningún tipo de prueba que lo puedan incriminar a usted. O sea, el juez lo va a encontrar inocente. ¿Por qué? Porque no hay pruebas que comprueben lo que ellos están diciendo. Aunque usted ha sido señalado, porque acuérdese que usted no le va a caer bien a todo el mundo, y todo el mundo, siempre usted va a encontrar quien hable mal de usted, y siempre va a encontrar quien lo señale. Pero lo que quiere decir esta palabra irreprensible es que aunque usted sea señalado, sea hallado sin culpa, porque estas personas que lo señalan no tienen ningún tipo de prueba que comprueben lo que ellos están hablando, o que certifiquen lo que ellos están hablando. Esto es lo que quiere ser irreprensible, porque siempre usted va a encontrar que lo señale. Acuérdese que los únicos que caen bien son los billetes de 20 y los billetes de 100. A todo el mundo le cae bien un billete de 20 o un billete de 100, ¿no? Pero usted no tiene cara de presidente. O sea que siempre usted va a encontrar a alguien que lo va a señalar. Pero por eso la palabra dice que usted se ha hallado irreprensible. O sea, que aunque lo señalen, no haya pruebas que lo acusen, ¿no? Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con el Hijo Jesucristo. O sea, nos está diciendo que fiel es el Señor, que Dios no falla, que eres el único que no te va a dejar solo en ningún momento, que siempre va a estar contigo Él. Y dice también, te está diciendo a mí que fuiste llamado a la comunión. Esta palabra comunión en griego es koinonia, que quiere decir unión o asociación. O sea, usted fue llamado a una asociación o a la unión con Cristo, ¿no? Seguimos aquí en el próximo versículo, ¿no? Mire lo que Pablo aquí está hablando en el versículo 10. Está hablando a la iglesia, y aquí vamos a ver que la iglesia de aquellos tiempos, de la iglesia de Corinto, tenía los mismos problemas que tiene la iglesia de hoy en día, que es sumamente parecida y que no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Y Pablo empieza diciéndole en el versículo 10, usted tiene una Biblia, lo puede leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, donde el título que le tiene mi Biblia, es una Reina Valera, dice, ¿está dividido Cristo? Una pregunta, ¿no? Empieza con una pregunta. Entonces Pablo empieza diciéndole a ellos, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿no? Pablo le está diciendo, cuando dice que hablemos todos una misma cosa, no quiere decir que todos van a hablar lo mismo. O sea que todos los hermanos van a estar en el mismo pensamiento, ni que todos van a estar diciendo las mismas palabras. Lo que le está diciendo Pablo cuando dice que todos hablemos una misma cosa es que no nos matemos, que no nos estemos peleando, que no haya conflicto, que nos llevemos bien, que no estemos unidos. Eso es lo que quiere decir que hablemos una misma cosa. No es que vamos a hablar lo mismo, porque es imposible que 100 personas hablen la misma palabra,
es que estemos unidos. Por eso Pablo le sigue diciendo, y que no haya entre vosotros divisiones, o sea, rompimiento. Que no haya divisiones, porque todo aquello que divide la iglesia de Jesucristo, esto tiene algo malo, está mal, no existe, porque la cruz separa a los cristianos del mundo, pero une a los cristianos. A todo aquel cristiano tiene que ser unido por la cruz, no separado por la cruz, ¿no? Dice, sino que estáis perfectamente unidos, ¿sí? En una misma mente y un mismo parecer. O sea, ¿cuál es la mente? La mente de Cristo. Y el mismo parecer es que estemos unidos en el mismo pensar. Pero no es que vamos a hablar lo mismo como dije anteriormente, sino que seamos hermanos. La palabra hermano quiere decir unión. Que estemos juntos, que no haya rompimientos en la iglesia. Dice en el versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Este versículo dice que Pablo le llegó un informe por los de Cloé, de que en la iglesia de Corintio había problemas, ¿no? Pero lo que me llama a mí al pensar, ¿no? Es que, mire, Pablo dice quién fue la persona que le llevó el mensaje. Pablo dice, fue informado por los de Cloé. O sea, y Cloé está dispuesto a pararse y a decir, aquí hay problemas y hay que resolver. No como en la iglesia de hoy en día, que hay personas que acusan a otros hermanos, van donde el pastor y le dicen, pastor, pasó esto con esta persona, usted tiene que hacer algo. Entonces, muchos de los pastores lo tapan, dicen, ok, yo voy a hacer algo. Se supone que el pastor le diga, ok, aquí hay un tipo de problema, aquí hay un problema, hay que resolverlo, eso es lo que yo tengo que hacer, pero que Dios está dispuesto para que usted venga a poner la acusación. Porque cuando usted acusa a una persona, usted tiene que poner su cara, usted no puede traer una acusación, aún así, aún en el mundo secular. Si usted va a la corte a acusar a una persona, si usted acusa a una persona, usted tiene que ir a la corte a dar cara y decir. Usted no le puede decir al juez, yo lo vi o yo lo sé, y después esconderse y dejar al juez que sea el que no, fulano dijo. No, si usted acusa, usted tiene que estar dispuesto a poner su cara en medio de la acusación. Y el pastor tiene que decirle, usted tiene que venir y prestar la acusación, porque usted es el que está acusando. Vamos a hacer algo, pero usted es el que está acusando. Porque tampoco el pastor sabe si usted lo que está es una mentira o un invento, ¿no? Y las cosas se resuelven de esta manera. Entonces, Pablo dice, he sido informado por los de Cloé. Cloé estaba dispuesto a traer la acusación. Cloé dijo, aquí está pasando algo y hay que resolverlo, y yo estoy aquí para dar cara y para decir. Dice, y Cloé dijo, que hay entre vosotros contienda. O sea, él dijo que había problemas, que había pelea. Dice, el versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, o sea, Pedro, y yo de Cristo. Okay. Esta gente lo que tiene es una chismografía. Había formado ciertos tipos de grupos dentro de la misma iglesia, que unos decían, yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo soy de perenceo, ¿no? Y me gusta más mengano porque hace esto, me gusta más Pablo porque es un expositor de la palabra, o me gusta más Apolo. Pablo fue el hombre llamado para llevar el evangelio a los gentiles, era un predicador, fue llevado a llevar el evangelio hasta Roma delante de reyes y príncipes, ¿no?
y de todo aquel que fueran gentiles, y todo aquel que quisiera oír, ¿no? Apolo fue un hombre que era un gran expositor de la palabra, aunque no conocía mucho, llegó a conocer al principio hasta el bautismo de Juan el Bautista. Después fue que fue instruido más adelante por Pablo y dos personas más, fue instruido para enseñar el evangelio, y después predicaba en la sinagoga y predicaba de todos lados, más allá, ¿no? Pedro, usted sabe que llegó a ser el jefe, o como decimos nosotros, de los 12 discípulos, que aunque fue, ¿no?, el que sacó la espada para cortar, y tenía el carácter un poco fuerte, pero después llegó a usar ese mismo carácter para llegar a predicar el evangelio de Jesucristo, ¿no? Pero si algo importante tenían estos tres hombres, era que ellos trabajaban unidos. Ellos no traían división al evangelio. Ellos predicaban el evangelio en todo lugar, predicaban lo mismo, llevaban el mismo mensaje. Ellos no creaban divisiones. Las divisiones las habían creado los de la iglesia, los mismos que estaban, el pueblo. Ellos eran los que habían criado las divisiones, porque todo el mundo se había arreguindado, estaban poniendo la mirada más en los hombres que en el mismo Jesucristo. Por eso Pablo, en el principio, como le dije, le dice que la centralidad en Jesucristo es la que corrige las divisiones en la iglesia. Cuando un pueblo está centralizado en Jesucristo, se corrigen las divisiones en la iglesia. Pero cuando la iglesia, los miembros de la iglesia empiezan a poner la mirada en los diferentes tipos de personas, por la manera de hablar, por la manera de expresarse, porque tiene un toque o porque deja de tener un toque, entonces empiezan a poner la mirada en los hombres, empiezan a crearse las divisiones en la iglesia, ¿no? Y de ahí en que empiezan a surgir los problemas. Entonces, por eso es que la iglesia no puede estar poniendo la mirada en el hombre, sino la centralidad de la mirada de la iglesia tiene que estar centralizado en Jesucristo, que es la que le dice el apóstol Pablo, le está tratando de decir a esta gente, que es la que corrige las divisiones, la centralidad en Cristo. Entonces estaba el cuarto grupo, que decían yo de Cristo. Estos cuarto grupos es lo que se llama esnovistas espirituales. Esnovistas espirituales son aquellas personas que se creen que son más santos que nadie, que se creen que ellos no se pueden ni pegar a los demás, porque la santidad se les ensucia. Hacen un pequeño grupo, dice que son de Cristo, pero en realidad no le dan la gloria a Jesucristo. Lo que hacen es un pequeño culto en el cual solamente ellos están incluidos, los demás no pueden entrar. Eso es lo que se llama esnovistas espirituales. Esos son los que decían y yo de Cristo. Pero Pablo, que era un hombre inteligente y sabio, empieza diciéndole en el próximo versículo, él empieza haciéndole ciertas preguntas para enseñarlos a corregir y que ellos caigan en tiempo. Entonces Pablo empieza diciéndole, capítulo 13, empieza diciéndole, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo empieza, ¿estará Cristo dividido? Que habrá uno para cada grupo. La respuesta a esto es claramente que no, que Cristo no está dividido. Entonces sigue diciéndole, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, aquellos que tenían, yo me voy con hermano Pablo, con el hermano Apolo. ¿Acaso fue crucificado Pablo? Pablo fue el que estaba enganchado ahí en la cruz por ustedes. Pablo decía, no pongan la mirada en mí, yo no fui el que fue crucificado. El que fue crucificado fue Cristo. A él es que ustedes tienen que mirar. Apolo no fue crucificado. Josefas no fue crucificado, ¿no? Cristo fue el crucificado. Ahí es que ustedes tienen que poner la mirada. Entonces, sigue diciendo, dice, fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Cuando Pablo en este versículo habla, fuiste bautizado en el nombre de Pablo, Pablo se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, que es el que era recibido en el nombre de Jesucristo, ¿no? Pablo dice, tú no recibiste el bautismo, tú no fuiste bautizado en mi nombre, ni recibiste el Espíritu Santo por mí. Entonces dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Aquí Pablo se está refiriendo al bautismo de agua.
Dice en el versículo 15, dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. ¿Ves? Para que no sean a Pablo de excusa. Y digan, y Pablo no quería hacer su persona que la usaran para desviarla de la centralidad de Cristo. Pablo no quería tomar parte en esto. Hasta aún el bautismo había sido tomado como motivo de división. Entonces, sigue diciendo también. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero mire como Pablo le dice aquí. Pablo le deja claramente que él no, que él no bautizó a mucha gente y que él no le daba importancia al bautismo, a esas cosas. Porque Pablo le deja claro en el 17, le dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Le dice, Cristo no me envió a mí a bautizar. Dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra. O sea, no con esas palabras que tratan de prepararse los altares últimamente y empezar a decir palabras que tú a veces ni entiendes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer que el hombre que está, la persona que está abajo sentada, piense que el tipo es un catedrático, que sabe mucha palabrería, ¿no? Que se va bien lejos allá y trae palabras exorbitantes que solamente él sabe. Y él sabe el significado porque lo leí en un libro, pero de ahí en fuera ni se acuerda más de eso, ¿no? Pablo dice, yo no vine a predicar el evangelio no con palabras de sabiduría. O sea, él no trae un mensaje de eso apológico o de mucha escuela o de todos estos estudios que dan en los colegios estos, para que tú sepas decirle palabras bonitas a la gente. ¿Por qué? Dice Pablo, de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque cuando te trae un mensaje con muchas palabras de sabiduría, muchas palabras de domingo, como decimos nosotros los puertorriqueños, en el español, que muchas palabras de domingo son palabras que tú no entiendes. El evangelio de Jesucristo se hace vano porque no traes el mensaje que Dios quería que tú trajeras, porque tú trayendo tu mensaje, tú estás queriendo hacer pensar que la gente que tú eres lo máximo, y empezar a traer palabras que la gente no entiende, que se van de la iglesia tan vacíos, salen tan vacíos como entran. Dice, porque Pablo no quería que el evangelio de Jesucristo fuera vano, que que era una cosa vacía, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. O sea, porque todo el que está en el mundo, todo el que usted le lleva el evangelio que está en el mundo, siempre piensan que los cristianos que eso son cosas locuras, son cosas que se están predicando por años y por años y por años. Y nunca ha sucedido. ¿Se acuerdan cuando Noé predicó el evangelio? Y por 120 años, y él siempre la gente lo hacían loco, le decían, tú estás loco, ¿por qué? Porque Moisés estaba hablando de algo, Noé estaba hablando de algo que nunca había sucedido sobre la faz de la tierra, que era que iba a llover. Para el ser humano en ese momento, eso era una locura, que Noé estuviera predicando que iba a llover. Y le decían loco. ¿Sabes medio cuántos bochornos malos gatos tuvo que pasar? Porque decía que iba a llover. Yo le había dado una palabra de que iba a llover y él la predicó y muchos se reían. Pero cuando empezó a llover, que fueron cerradas aquellas puertas, ¿cuántos no fueron allí a romper aquellas puertas? ¿Sabes medio cuántas herramientas llevaron? O cuántas uñas se quedaron pegadas a aquella puerta porque aquella puerta fuera abierta, aquella puerta no abrió. Por eso este evangelio se está hablando del evangelio de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y muchos piensan que porque se lleva predicando tantos años es una locura, es algo que no va a suceder. Pero va a pasar igual que en los días de Noé.
que Cristo va a venir y entonces muchos van a querer que esa puerta sea abierta. Esa oportunidad, esa puerta va a estar cerrada. Santo, mi alma te adora. Mi alma te adora. Bendito eres Jesús. Aquí está aquí mi estudio. Vamos a dejarlo ahí. Y quiero dejarlo con un versículo, ¿ves? Que estuvimos hablando de él al principio, que es el verso 30, ¿no? Donde dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, en Cristo usted lo tiene todo. Usted no va a poder nunca añadir nada al sacrificio de Jesucristo. No lo que usted se ponga o lo que usted se coma lo va a hacer usted santo. Usted es santo por la posición y por la experiencia que da el Espíritu Santo a su vida. Hacia adelante, Dios le bendiga y espero le sirva de algo.